Esto sucedió hace unos años. Yo hacía rutas de larga distancia, principalmente transcontinentales, esas que te llevan a través de vastas extensiones de nada. Ya sabes cuáles son, donde la radio se convierte en estática durante horas y el único signo de vida es un par de luces ocasionales en sentido contrario, separadas por kilómetros. Era joven, ansioso por los kilómetros, por el dinero. No me importaba la soledad. O eso creía. La ruta que estaba siguiendo me llevaba a través de una larga y desolada extensión de carretera que corría entre los límites de dos grandes territorios gubernamentales. No quiero decir exactamente dónde, pero imagina espacios grandes y vacíos, muchos árboles y poco más. Era conocida entre los conductores por ser una zona muerta, sin señal, sin pueblos en 100 millas a la redonda y propensa a un clima extraño. La mayoría de los conductores intentaban cruzarla de día, pero tenía que cumplir con mi horario. Recuerdo la sensación. Una oscuridad absoluta fuera del alcance de mis faros. El tipo de oscuridad que parece presionar contra la cabina. Los únicos sonidos eran el zumbido del motor diésel, el silbido de los frenos de aire de vez en cuando y el ritmo constante de los neumáticos sobre el asfalto. Hipnótico. Demasiado hipnótico. Llevaba conduciendo unas 10 horas, con una breve pausa un par de estados atrás. El efecto del café se estaba desvaneciendo. Las luces del tablero brillaban en un verde apagado, reconfortante en cierto modo, pero también haciendo que la oscuridad exterior pareciera aún más absoluta. Mis párpados pesaban como si tuvieran plomo. ¿Lo combates, sabes? Te das palmadas en la cara, bajas la ventanilla para que entre una ráfaga de aire frío, subes cualquier música que encuentres y que no se haya convertido en estática. Estaba haciendo todo eso. Debían ser alrededor de las 2 o 3 de la madrugada. Estaba en ese estado extraño en el que no estás completamente dormido, pero tampoco completamente despierto. Como si tu cerebro funcionara en modo de bajo consumo. Las líneas blancas de la carretera empezaban a difuminarse, estirándose y deformándose. Cosas normales del cansancio. Recuerdo parpadear con fuerza, intentando enfocar de nuevo. Fue entonces cuando lo vi. O creí verlo. Solo un destello en el borde de mis faros, en el arcén derecho de la carretera. Pequeño. Cerca del suelo. Por una fracción de segundo, registré una forma, vagamente humana, y luego desapareció, tragada por la oscuridad mientras pasaba. ¿Mi primer pensamiento? Era un ciervo. O un coyote. Algo común. Pero no se había movido como un animal. Estaba erguido. Mi cerebro, lento como estaba, intentó procesarlo. Era demasiado pequeño para ser un adulto. Demasiado quieto para un animal asustado por un camión. Entonces la parte lógica, la que aún intentaba mantenerme seguro en la carretera, intervino y me dijo: «Estás cansado. Ves cosas. Eso pasa». Y casi lo acepté. De verdad. Sacudí la cabeza, tomé un trago de agua tibia de la botella a mi lado. Mantuve los ojos pegados a la carretera. Pero la imagen, de algún modo, se quedó grabada. Una pequeña forma erguida. Como un niño. Imposible, me dije. ¿Aquí? ¿En medio de la nada? ¿En plena noche? No podía ser. Los niños no andan vagando por carreteras interterritoriales a las 3 de la mañana. Tenía que ser un juego de luces, un arbusto, o mis ojos jugándome una mala pasada. He visto cosas más raras nacidas del agotamiento. Sombras que bailan, árboles que parecen figuras. Es parte del trabajo cuando estás al límite. Conduje unos 30 segundos más, con la imagen desvaneciéndose y mi mente racional empezando a ganar. Es solo una ilusión. Entonces, miré el espejo del lado del pasajero. Por costumbre. Siempre estaba revisando. Y la sangre se me heló. No solo se heló, sino que sentí como si se convirtiera en barro. Allí, iluminado débilmente por el resplandor rojo de las luces de mi remolque alejándose en la distancia, estaba el reflejo de una pequeña figura. De pie. En el arcén de la carretera. Exactamente donde creí haber visto algo. No era un arbusto.
No era una sombra. Era pequeño, y definitivamente estaba allí, inmóvil, mientras mi camión se alejaba cada vez más. Mi corazón comenzó a golpear contra mis costillas. Esto no era fatiga. Esto era real. Había alguien, o algo, allí atrás. Y parecía diminuto. Todos mis instintos me gritaban. Peligro. Algo anda mal. Sigue adelante. Pero otra voz, la que nos hace humanos, supongo, susurró algo más. ¿Un niño? ¿Solo aquí? ¿Y si está herido? ¿Perdido? Luché conmigo mismo durante unos segundos que se sintieron como una eternidad. La imagen en el espejo se hacía más pequeña, más tenue. Si no actuaba ahora, volvería a perderse en la oscuridad. Dios, la idea de dejar a un niño allí, si es que lo era. En contra de mi mejor juicio, en contra de ese impulso primario de pisar el acelerador, tomé una decisión. Reduje la velocidad del camión, con los frenos de aire silbando como serpientes enfadadas. Me detuve en el arcén, con el camión gimiendo en protesta. Encendí las luces de emergencia, con su parpadeo rítmico cortando la oscuridad opresiva. Entonces, hice lo que nunca se supone que debes hacer con un remolque completo en un arcén estrecho. Empecé a retroceder. Despacio. Con cuidado. Mis ojos saltaban entre los espejos, intentando mantener el remolque recto, intentando reubicar a esa pequeña figura. El crujido de la grava bajo los neumáticos sonaba antinaturalmente fuerte. Tardé 1 minuto, quizás 2, pero se sintió como 1 hora. El resplandor rojo de mis luces traseras finalmente iluminó el lugar de nuevo. Y allí estaba. Un niño. Detuve el camión de modo que mi cabina estuviera más o menos a su altura, a unos 3 metros de distancia. Encendí las luces altas, esperando ver mejor y también hacerme visible claramente como un camión, no como otra cosa. El niño era pequeño. Muy pequeño. Diría que unos 6 o 7 años. Difícil de decir con el resplandor. Estaba simplemente allí, en el borde mismo del arcén de grava, justo donde comenzaban los árboles. El bosque se apretaba cerca en este tramo de la carretera, había pinos altos y oscuros y maleza densa que parecía una pared negra más allá del alcance de mis luces. El niño no me miraba. Estaba de pie, como caminando. Lentamente. Como si estuviera dando un paseo, completamente ajeno al enorme tráiler de 18 ruedas que acababa de detenerse a su lado, con el motor rugiendo y las luces brillando. Llevaba lo que parecían pijamas. Pijamas finos, de color claro. En el frío de la noche. Sin abrigo, sin zapatos que yo pudiera ver. Mi mente daba vueltas. Esto estaba mal. Mal en tantos niveles. Apagué el motor. El silencio repentino fue casi ensordecedor, amplificando los grillos, el susurro de las hojas en el bosque por una brisa que no sentía en la cabina. Mi corazón seguía latiendo fuerte, con una extraña mezcla de miedo, adrenalina y un creciente sentido de responsabilidad. Bajé la ventanilla. El aire nocturno me golpeó, frío y húmedo, cargado con el aroma a pino y tierra mojada. Oye, llamé. Mi voz sonó ronca, demasiado fuerte en el silencio. Oye, niño. No hubo respuesta. Simplemente siguió caminando, con un pequeño pie descalzo delante del otro, a un ritmo que no lo llevaba a ninguna parte rápidamente. Su cabeza estaba ligeramente inclinada. No podía ver su cara con claridad. Niño. ¿Estás bien? Lo intenté de nuevo, más fuerte esta vez. Lentamente, muy lentamente, el niño se detuvo. No giró la cabeza por completo, solo la inclinó un poco, lo suficiente para que pudiera ver un pálido fragmento de su mejilla bajo la luz de mis faros. Todavía sin mirarme. Todavía ignorando la máquina de varias toneladas al ralentí a su lado. Un escalofrío de incomodidad recorrió mi espina dorsal. No el tipo normal de incomodidad. Este era más profundo, más frío. Los animales a veces actúan raro, pero los niños. Un niño perdido debería estar asustado, aliviado, algo. Este no mostraba nada. ¿Qué haces aquí solo,
Pregunté, intentando mantener la calma en mi voz, amistosa. ¿Cómo se supone que debes hacer con un niño asustado? Aunque este no parecía asustado en absoluto. Es mitad de la noche. Hubo silencio. Solo el sonido de sus pies descalzos rozando suavemente la grava mientras daban otro paso, y otro. Como si mi presencia fuera una molestia menor, un ruido de fondo que elegía ignorar. Esto no estaba bien. Mis alarmas internas sonaban cada vez más fuerte. Mi mano se cernía cerca de la palanca de cambios. Parte de mí quería ponerla en marcha y largarme de allí. Pero la imagen de este niño pequeño, solo, posiblemente en shock. No podía simplemente irme. ¿O sí? ¿Dónde están tus padres?, insistí, con un tono un poco más agudo del que pretendía. ¿Estás perdido? Finalmente, el niño dejó de caminar por completo. Giró la cabeza un poco más. Todavía sin mirar directamente a mi cabina, más hacia la parte delantera de mi camión, hacia el resplandor de los faros. Pude ver su cara un poco mejor ahora. Era pálida. Sin rasgos definidos bajo la luz dura, como una muñeca de porcelana. Tenía pequeñas manchas oscuras que podrían haber sido ojos. Sin expresión. Ninguna. Ni miedo, ni tristeza, ni alivio. Solo, vacío. Una pizarra ilegible. Entonces, una voz. Pequeña. Delgada. Como el susurro de hojas secas dijo. Perdido. Solo esa palabra. Quedó flotando en el aire entre nosotros. Un alivio me invadió, seguido rápidamente por una nueva ola de preocupación. Perdido. Eso es algo con lo que puedo lidiar. No te preocupes, niño. Está bien. Podemos arreglarlo de perdido. ¿Dónde vives? ¿A dónde ibas? El niño finalmente, lentamente, giró su cabeza completamente hacia mi cabina. Hacia mí. Todavía no podía distinguir muchos detalles en su cara. El ángulo, la luz, algo lo oscurecía, manteniéndolo en una especie de vaguedad sombría a pesar de los faros. Pero podía sentir su mirada. No era la mirada normal de un niño. Había un peso en ella, una intensidad que era profundamente inquietante para una forma tan pequeña. Casa, dijo el niño, con esa misma voz delgada y débil. Intentando llegar a casa. Sí, casa. ¿Dónde está casa?, pregunté, inclinándome un poco hacia adelante, intentando proyectar seguridad. ¿Estás cerca de aquí? ¿Te alejaste de un campamento? ¿De un coche? No había campamentos en millas. Ni coches averiados en el arcén. Lo sabía. El niño no respondió directamente a esa pregunta. En cambio, dio un pequeño paso hacia el camión. Luego otro. Mi mano se tensó en el seguro de la puerta, lista para abrirla, para ofrecer, ¿qué? ¿Un viaje? ¿Refugio? No lo sabía. Hace frío aquí fuera, dije, señalando lo obvio. Deberías subir. Podemos calentarte y llamar a ayuda cuando lleguemos a un lugar con señal. Mi CB era inútil, solo estática. Mi teléfono no tenía servicio desde hacía una hora. El niño se detuvo a unos 5 pies de mi puerta del pasajero. Todavía con ese atuendo pálido y delgado, como de pijama. Descalzo sobre la grava afilada. Debería estar temblando, llorando. No hacía ninguna de las dos cosas. ¿Puedes ayudarme?, preguntó el niño. La voz seguía siendo pequeña, pero ahora tenía una inflexión diferente. Menos plana. Un atisbo de, ¿algo más? Súplica, tal vez. Sí, claro que puedo ayudarte, dije. Por eso me detuve. ¿Dónde están tus padres? ¿Cómo llegaste aquí? El niño inclinó la cabeza. Con un movimiento pequeño y antinatural. Están esperando. En casa. Vale. ¿Y dónde está casa? ¿En qué dirección? Hice un gesto vago hacia la carretera vacía. El niño no señaló la carretera. Hizo un pequeño gesto sutil con la cabeza, un pequeño movimiento hacia los árboles. Hacia la oscuridad impenetrable del bosque que bordeaba la carretera. Ahí dentro,
dijo el niño. Mi estómago se encogió. ¿En el bosque? ¿Tu casa está en el bosque? Perdido, repitió el niño, como si eso lo explicara todo. Intentando encontrar el camino. Está oscuro. Sí, está, muy oscuro, coincidí, mirando la línea de árboles. Parecía una pared sólida de negro. Ningún signo de ningún camino, ninguna vivienda. Solo un bosque denso y antiguo. El tipo de lugar donde podrías perderte durante días, incluso de día. ¿Puedes salir?, preguntó el niño. ¿Ayudarme a buscar? No está lejos. Solo, no lo veo desde aquí. Todos mis pensamientos racionales gritaban no. ¿Salir del camión? En medio de la nada, en la oscuridad total, con este niño extraño que quiere que entre en ese bosque? No. Absolutamente no. Pero el niño parecía tan pequeño. Tan vulnerable. Si había incluso una pequeña posibilidad de que dijera la verdad, de que su casa estuviera un poco más adentro y estuviera genuinamente perdido. Yo, no creo que sea buena idea, chico, dije, intentando sonar amable. Es peligroso ahí dentro de noche. Para los dos. Lo mejor es que subas aquí conmigo. Conduciremos hasta tener señal y llamaremos a la policía o a los guardabosques. Ellos pueden ayudarte a encontrar tu casa correctamente. El niño se quedó quieto. Con esa cara vacía e ilegible fija en mí. Pero está justo ahí, insistió, con un tono un poco más firme ahora. Solo un poco más. Casi lo veo. Si solo salieras, la luz de tu puerta ayudaría. Mi piel se erizó. Había algo profundamente incorrecto en esta situación. La forma en que intentaba convencerme de salir. La falta de respuesta emocional normal. Los pijamas. Los pies descalzos. El bosque. Miré más de cerca al niño, intentando penetrar esa extraña vaguedad en sus rasgos. Mis faros eran brillantes, pero era como si absorbieran la luz en lugar de reflejarla. Sus ojos, todavía no podía ver sus ojos. Desde donde estaba solo parecían huecos oscuros. De verdad creo que debería subir al camión, dije, con más firmeza ahora. Aquí dentro hace más calor. Podemos resolverlo juntos. El niño dio otro paso hacia mí. Ya casi estaba en el estribo. Por favor, dijo. Con esa voz débil de nuevo. Me duele la pierna. No puedo caminar más. Si pudieras, ayudarme un poco. Solo hasta el camino. Mi conflicto interno era intenso. Mis instintos de camionero, afilados por años de ver cosas raras y escuchar historias aún más raras en las paradas, gritaban advertencias. Pero la parte humana, la que veía a un niño angustiado, todavía estaba allí, todavía argumentando. Estaba cansado. Tan maldito cansado. Quizás no estaba pensando con claridad. Quizás todo era un malentendido extraño. Entrecerré los ojos, intentando ver más allá del niño, hacia la línea de árboles que había indicado. ¿Había un sendero tenue que no veía? ¿Un destello de luz en lo profundo del bosque? No. Nada. Solo oscuridad. Sólida, inflexible oscuridad. Y entonces lo vi. No fue algo que viera claramente al principio. Era más como una anomalía. Una perturbación en la oscuridad detrás del niño. El niño estaba de pie, de espaldas al bosque, mirando hacia mi camión. Y detrás de él, la oscuridad del bosque era absoluta. O debería haberlo sido. Pero había algo, conectado a él. Algo que se extendía desde su espalda baja, desde debajo de la delgada parte superior del pijama, y desaparecía en las sombras más profundas de los árboles. Al principio, pensé que era un juego de luces, una sombra rara proyectada por mis faros en un ángulo extraño. ¿Quizás una cuerda que arrastraba? ¿Un trozo de ropa enganchado en una rama? Me incliné hacia adelante, intentando ver mejor. El niño seguía hablando, con su voz que era un murmullo bajo y persistente. No está lejos, por favor, solo ayúdame, tengo tanto frío. Pero ya no escuchaba sus palabras. Me concentraba en esa cosa detrás de él.
No era una cuerda. No era una sombra. Era un tubo. Un tubo largo, oscuro y grueso. Parecía emerger directamente de la espalda baja del niño, de manera imposible. Era de un color negro mate, como una tira de la noche misma hecha forma, y serpenteaba lejos del niño, quizás unos 3 o 4 metros, antes de desaparecer en la negrura entre dos gruesos troncos de pino. No era rígido, parecía tener una ligera, casi imperceptible flexibilidad, como un cordón umbilical masivo y lento hecho de sombra. No reflejaba la luz de mis faros. Simplemente, la absorbía. Mi respiración se atascó en mi garganta. Mi sangre, que ya estaba fría, ahora parecía haberse congelado por completo. Esto no solo estaba mal. Esto era imposible. Antinatural. El niño seguía intentando convencerme. ¿Vas a ayudarme? Está justo ahí. Estás tan cerca. Mi voz, cuando finalmente la encontré, fue apenas un susurro. No podía apartar la vista de ese apéndice. Niño, ¿qué es eso? Detrás de ti. El niño se estremeció. No con un gran movimiento, solo una pequeña, casi imperceptible tensión en su pequeño cuerpo. Su cabeza, que había estado inclinada y suplicante, se enderezó. El vacío en su rostro pareció solidificarse. ¿Qué es que? Preguntó, con su voz de repente carente de ese tono suplicante. Era plana de nuevo. Fría. Esa cosa, balbuceé, señalando con un dedo tembloroso. Lo que sale de tu espalda. Lo que se adentra en el bosque. ¿Qué es? El niño no se volteó a mirar. No necesitaba hacerlo. No es nada, dijo. La voz seguía siendo pequeña, pero ahora tenía un nuevo matiz. Una dureza. Estás viendo cosas. Estás cansado. Estaba usando mi propia racionalización en mi contra. No, dije, con un temblor de convicción nacido del terror puro. No lo estoy. Lo veo. Está ahí. Está conectado a ti. El niño guardó silencio por un largo momento. El único sonido era el latido de mi propio corazón, tan fuerte que estuve seguro de que podía oírlo. Los grillos habían callado. El viento pareció apagarse. Una quietud antinatural envolvió la escena. Entonces, el rostro del niño comenzó a cambiar. No fue una transformación dramática, como de película de monstruos. Fue mucho más sutil y mucho más aterradora. La expresión vacía no desapareció, pero se agudizó. La piel pálida pareció estirarse sobre los huesos. Las zonas donde debían estar los ojos, esas manchas oscuras, se profundizaron, volviéndose más sombrías, más intensas. Y un destello de algo antiguo y completamente ajeno cruzó sus facciones. No era ira humana. Era algo más viejo, más frío e infinitamente más paciente, ahora llevado al límite. El aire en la cabina de repente se sintió espeso, pesado, difícil de respirar. Solo sal del camión, dijo el niño, y su voz. Dios, esa voz. Ya no era la voz débil y fina de un niño. Era más profunda. Resonante. Con un extraño tono subyacente, como piedras rozándose. Salía de ese pequeño cuerpo, pero era imposiblemente grande, imposiblemente antigua. Vibraba en mi pecho. Sal. Ahora. La orden era absoluta. Mi mano, que había estado cerca de la palanca de cambios, la agarró como si fuera un salvavidas. La otra buscó torpemente la llave de contacto, que, estúpidamente, había dejado puesta. ¿Qué eres?, logré decir, mirando fijamente a esa cosa monstruosa disfrazada de niño, a ese tubo oscuro y pulsante que lo anclaba a las sombras. La cabeza del niño se inclinó de nuevo, con ese movimiento espasmódico y antinatural. La expresión en su rostro, si es que podía llamarse así, era de puro e incontestable fastidio. Desprecio. Como si yo fuera un insecto particularmente estúpido al que no había logrado aplastar. Y entonces habló, con esa misma voz terrible, resonante y áspera. Las palabras que dijo están grabadas en mi memoria, más frías que cualquier noche de invierno. ¿Por qué,
rasgó, como si el sonido arañara el interior de mi cráneo. Los humanos son más listos ahora. Eso fue todo. Esa única frase. La implicación de encuentros pasados, de presas más fáciles. La naturaleza completamente ajena. No pensé. No planeé. Reaccioné. El miedo primario, el tipo que anula toda función cerebral superior, se apoderó de mí. Giré la llave. El motor diésel rugió de vuelta a la vida, una explosión repentina y violenta de sonido en el horrible silencio. El niño, o esa cosa, incluso retrocedió. Un pequeño paso espasmódico hacia atrás. Metí la palanca de cambios en drive. Pisé el acelerador. El camión se sacudió hacia adelante, con los neumáticos patinando en la grava por un segundo aterrador antes de agarrarse al asfalto. No lo miré. No podía. Miré fijamente al frente, con los nudillos blancos sobre el volante, toda la cabina vibrando a mi alrededor. El camión avanzó, ganando velocidad con una lentitud agonizante. Por un momento horrible, imaginé ese tubo o cosa lanzándose, intentando enganchar el remolque, jalándome de vuelta, arrastrándome hacia ese bosque. Imaginé esa pequeña figura, con su voz antigua y terrible, de alguna manera siguiéndome al mismo ritmo. Me arriesgué a mirar por el espejo retrovisor. Estaba ahí. En el arcén. Inmóvil. Las luces traseras de mi camión proyectaban su silueta diminuta en marcado contraste. Y detrás de él, el tubo oscuro seguía visible, un cordón grueso y obsceno serpenteando hacia la noche infinita del bosque. No parecía retraerse ni moverse. Simplemente estaba allí. Esa cosa no me persiguió. Solo se quedó allí, mirándome irme. Y eso, de alguna manera, fue casi peor. La absoluta confianza. La paciencia. Como si supiera que habría otros. O quizás solo estaba molesta porque este intento en particular había fallado. Conduje. No sé por cuánto tiempo. Solo conduje. Mi pie estaba pegado al piso. El motor rugió. Vi la aguja del velocímetro subir muy por encima de cualquier límite legal o seguro para un tráiler de ese tamaño, en una carretera tan oscura. No me importó. La imagen de esa cosa, esa forma de niño con su cordón umbilical oscuro hacia el bosque, y esa voz espantosa y áspera haciendo su pregunta horrible, estaba quemada en el interior de mis párpados. Debí haber conducido 1 hora, quizás más, a velocidades que deberían haberme matado o hecho arrestar, antes de que la adrenalina comenzara a desvanecerse, reemplazada por un agotamiento profundo y tembloroso. Más intenso que cualquier fatiga que hubiera conocido. Mis manos temblaban tan violentamente que apenas podía mantener el volante recto. Las lágrimas corrían por mi cara, no de tristeza, sino de terror y alivio puros. Cuando los primeros indicios del amanecer comenzaron a grisear el cielo del este, y mi teléfono finalmente pitó, indicando una barra de señal, me detuve en el primer lugar amplio que encontré. Casi me caí de la cabina, vomitando en la grava hasta que solo quedaron arcadas secas. Me senté allí en el suelo frío, temblando, durante mucho tiempo, viendo salir el sol, intentando convencerme de que había sido un sueño, una alucinación provocada por el agotamiento. Pero sabía que no lo era. El detalle de ese tubo. La voz. La pregunta. No se alucina a algo tan específico, tan coherente, tan completamente ajeno. Nunca lo reporté. ¿A quién le iba a reportar algo así? ¿Qué iba a decir? Oficial, vi a un niño que en realidad era un horror cósmico antiguo atado al bosque por un cordón umbilical de pesadilla, y se enojó porque no quise ser su cena. Me habrían encerrado. Me habrían hecho pruebas de alcohol, drogas, evaluaciones psiquiátricas. Terminé esa ruta en piloto automático. Dejé la carga. Llevé el camión de vuelta al depósito. Y renuncié. Les dije que estaba quemado, que necesitaba un descanso. Intentaron convencerme de quedarme, me ofrecieron otras rutas, más dinero. Pero no pude. Cada vez que cerraba los ojos, veía a ese niño, ese tubo, ese bosque. Cada carretera oscura se sentía como una trampa. Encontré un trabajo local, algo que me mantiene en casa por las noches.
No conduzco por áreas remotas si puedo evitarlo. Especialmente no de noche. Todavía tengo pesadillas. A veces, cuando estoy muy cansado, manejando tarde hacia casa, veré un destello en el borde de mi visión, al costado de la carretera, y mi corazón intentará salirse de mi pecho. No sé qué era esa cosa. ¿Un alienígena? ¿Un demonio? ¿Algo más, algo que no encaja en nuestras pequeñas categorías? Lo único que sé es que está ahí afuera. Y es paciente. Y parece haber aprendido que sus viejos trucos ya no son tan efectivos como antes. Esa pregunta me persigue. Implica que no siempre lo fuimos. Implica que, alguna vez, éramos más fáciles. Que quizás, solo quizás, personas como yo, cansadas y solas en carreteras oscuras, solían salir de la cabina cuando se les pedía. Y nunca se las volvía a ver. Así que, si alguna vez conduces por uno de esos tramos largos y solitarios de carretera, en lo más profundo de la noche, y ves algo que no puedes explicar, quizás solo sigas manejando. Quizás ser más listo ahora signifique saber cuándo no detenerse. Saber cuándo ignorar esa vocecita que te dice que ayudes, porque lo que pide ayuda podría no ser lo que parece. Mantente seguro ahí fuera. Y, por el amor de Dios, quédate en las carreteras bien iluminadas.